Bienvenidos a este taller de fundamentos y una muy breve recordatorio para muchos, pienso, para algunos que sean nuevos tal vez, eh, exploración y panorama de lo que es Ruta 180, como lo hemos estado haciendo en nuestros talleres. Por ende, vamos a estar viendo brevemente Ruta 180. Va a ser a manera de recordatorio, eh, que nos llevemos por las venas lo que es la Ruta 180. Creo que estos talleres nos van a dejar eso bastante claro. El objetivo es repasar Ruta 180, fundamentos, obviamente, es por lo que estamos aquí. Así que, como lo hemos estado mencionando, eh, Ruta 180 es un programa que lleva a la persona a tener cambios en su vida a través de experiencias que generan una relación con Dios de manera paulatina, relación que se refleja viviendo un discipulado personal, haciendo discípulos, sirviendo en la iglesia y siendo un testimonio social en el mundo. Experimenta un cambio de 180 grados. Como lo he mencionado, ¿qué es Ruta? Un programa en secuencia de discipulado intensivo con resultados inmediatos, sesiones teórico-prácticas que se desarrollan de manera concisa y directa, sesiones con una oración al ritmo de vida de hoy. Y esta es la definición en cada una de las estaciones. Como pueden ver ahí en la gráfica, del 1 al 6, estas son las estaciones, comenzando por Génesis, que es un estudio en el cual la persona inicia su relación personal con Dios, crece. Cuando ya esa persona inició una relación con Dios, pues ese curso de Crece es un curso dinámico y práctico para crecer en su relación personal con Dios. Después Experiencia, que es un retiro acompañado de experiencias con la gracia de Dios que le ayudará al participante en su relación con Dios. De 1 a 1 es un curso en donde la persona demuestra su relación con Dios al hacer discípulos, servir en la iglesia y ser un testimonio social en el mundo. Fundamentos, que es donde estamos, esta es la definición. Es un curso que ayuda a solidificar su relación con Dios de manera más profunda. Entonces, estas dos palabras, solidificar y profunda, es clave, porque lo vamos a ver en estos temas. Y Renueva, que es la última estación, es el segundo retiro, el cual lleva a las personas a renovar su compromiso de estar en relación con Dios. La duración es en las sesiones. Génesis, como son 5 sesiones de 1 hora aproximadamente. Crece son 4 sesiones de 1 hora. Experiencia son 5 sesiones en un retiro, una duración aproximada de 24 horas. De 1 a 1, que son 4 sesiones de 1 hora y media aproximadamente. La clase de lineamiento que hemos estado mencionando, que se puede llevar en experiencia, para experiencia o para Renueva, que es una sesión de 2 horas por cada uno de estos dos eventos. Fundamentos son 5 sesiones de 1 hora y Renueva 3 sesiones de 24 horas. Renueva es el retiro. Fundamentos, que viene siendo la quinta estación de Ruta 180. Lo hemos comentado apenas en la definición, que es un curso en donde la persona fortalecerá y solidificará su relación con Dios por medio del conocimiento fundamental de discipulado. Entonces, dentro del contenido que hemos estado llevando, este tipo de dinámica en los talleres, aun cuando anteriormente tenían los libros, pues bueno, dentro de su libro de facilitador, tienen instrucciones para el facilitador y son muy similares. Las voy a leer de todas formas para que las puedan escuchar. Es definir y respetar la hora acordada para cada sesión, que es 1 hora por sesión. Eh, Créanme, yo cuando pienso en fundamentos me acuerdo de mi maestro de filosofía en la universidad, porque eran 3 horas la clase y yo salía con dolor de cabeza por las primeras 2 semanas porque el maestro se emocionaba en el tema y a veces nos llevábamos hasta 4 horas en una sesión, en una sentada. Fundamentos es profundo y tiene unos temas bastante interesantes que quien sea que esté dando y siendo el facilitador, como decimos acá en mi tierra, se puede prender, se puede emocionar
Y esto se puede prolongar porque el tema lo va a dar y el contenido lo puede emocionar. Entonces es importante que consideremos eso, obviamente, ver cómo lo está recibiendo los aprendices. Dentro de dentro de estas instrucciones para el facilitador, evitar utilizar pasajes bíblicos, temas u otro material que no pertenezca a fundamentos, por la misma situación que si no es parte del texto, nos va a extender el tiempo y nos puede llevar a un detour, a una desviación, ¿no? Toda pregunta que el facilitador no sepa responder con veracidad, debe consultarla con el pastor y después compartirla con la persona o grupo, sobre todo porque, como les digo, son temas profundos, y si uno por no quedarse callado o no poder dar una respuesta que a lo mejor esperaba escuchar ya sólida el aprendiz, pues puede meterse ahí en complicaciones. Seguir y respetar la agenda de cada sesión. En cada sesión tener libros, fundamentos extra y los otros recursos, lápices, hojas, papel, pizarrón, la computadora, todo lo necesario. Tener el salón limpio y organizado en donde se dará la clase. En el caso de algunos, si va a ser en la casa de alguien, ¿verdad? Como quiera, lo que se necesite llevar. Estudiar y repasar la clase simultáneamente con el PowerPoint antes de cada sesión. Al finalizar la clase, dejar el salón tal como lo encontró. Pedir al grupo que lea por adelantado el capítulo de la siguiente sesión. Y entonces al final, abajito de donde dice instrucciones para el facilitador, aquí en la pantalla tenemos una tabla, algún voluntario que la lea, por favor. Esta es importante porque es la tabla de expectativa y cambio en la vida de la persona. Expectativa y cambio en la vida de la persona durante y después de fundamentos. Fortalecer y solidificar la relación con Dios por medio de conocimiento fundamental de discipulado. Buscar maneras para solidificar nuestra relación con Dios. Muchas gracias. Entonces, esta es la expectativa y cambio en la vida de la persona durante y después de fundamentos, pues poder fortalecer y solidificar la relación con Dios y buscar maneras de solidificar nuestra relación con Dios. Tenemos la bienvenida al curso y dentro de esta bienvenida, pues el facilitador iniciará dando una bienvenida y reconociendo el esfuerzo de los asistentes por ser parte de Ruta 180. am, y creo que en esta la empatía va a ser súper importante porque para que una persona llegue a fundamentos es de reconocerse. Entonces creo que es importante que tal vez uno como pastor a veces anda ocupadísimo y lo ve por default. El miembro está aquí, pues ya se le hace normal, ¿verdad? Y a veces no nos recordamos lo que es el esfuerzo que llevó a la persona a llegar a donde está. Entonces creo que hay que ser muy sensibles. Cuanto más va llegando a la ruta, creo que cada estación amerita un reconocimiento. Y estando en esta parte, creo que no cabe de más poder decirle a los miembros, pues recordarles ese esfuerzo. Están en fundamentos a una estación más de concluir la ruta. Pasar la lista de asistencia, pidiendo a los asistentes que presenten uno a uno, que se presenten uno a uno si es necesario, ubicando el curso según el recorrido de Ruta 180 y es mostrarles en la gráfica dónde se encuentran ahorita. Y parte de esa bienvenida al curso es la oración pidiendo la bendición y presencia de Dios en la sesión y de ahí parte a lo que es la introducción. Bien, la tabla de contenido encontrarán esto. Está la introducción y los temas que son Dios, pecado, arrepentimiento, nuevo nacimiento, salvación, iglesia, vida eterna. Está la conclusión y el epílogo. Notarán que algunos de estos temas se han mencionado anteriormente, pero aquí como se ha mencionado es esa profundidad. Esta es la tabla de contenido y en la siguiente slide que les voy a mostrar está ya representado cómo sería por sesión o capítulos, que si son 5 sesiones, 5 capítulos, entonces en el capítulo 1 está el tema 1 que es Dios, en el capítulo 2 o sesión 2 es el tema 2 pecado,
En el capítulo 3 hay dos temas, arrepentimiento y nuevo nacimiento. En el capítulo 4 está el tema 5, que es salvación. Y en el capítulo 5, ya los últimos dos, es iglesia y vida eterna. Así que, David, adelante con los temas. Bien, ¿me escuchan claramente? Listo, bien. Cada tema va a estar dividido de esta forma, muy similar a todos los libros de facilitador, con con lo que es el objetivo. En este caso, del tema de Dios, el objetivo es conocer criterios teológicos para argumentar la existencia y atributos de Dios y entender la doctrina de la Trinidad. Va a haber una sección en cada capítulo de recursos, lo que se necesita tener para ese día de sesión. Iniciar la sesión dando la bienvenida y presentándose si no se conocen. Continuar con la oración inicial. Como siempre, a veces lo sugerimos, puede el facilitador hacer la oración o pedirle a alguna persona de los aprendices que inicie la sesión con una oración e inicie el tema. Que el tema en este caso, en fundamentos, todos los temas de fundamentos inician con un versículo a memorizar. Puede hacer varias dinámicas, como por ejemplo, al inicio vamos a leer todos el versículo de memoria, después a mitad de sesión lo vuelven a leer, a final de sesión lo vuelven a leer, o pueden simplemente ustedes hacer pues algunas dinámicas para ir creando esa conciencia de estarse memorizando el versículo bíblico. Van a encontrar entonces después del versículo bíblico lo que son las subdivisiones de los temas, en donde van a encontrar todo lo que sea el contenido del tema. En este caso, en el tema de Dios, para que sepan, vamos a hablar sobre la Trinidad, Dios Padre, sus atributos, Dios Hijo, su naturaleza, su obra, Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, su naturaleza y su obra. Vamos a hablar también del cuadrilátero asignado a Juan Wesley. Entonces, como ven, son temas más doctrinales y teológicos, por eso el tema de fundamentos, porque realmente vienen a ser cimientos en su vida de discipulado en términos de, de los conceptos teológicos y doctrinales que deben de ser sus cimientos como discípulo. Después de esa parte del medio, que va a ser la más prolongada, van a llegar ustedes a la reflexión. Ahora sí, dale el next. A la reflexión en donde les recomendamos que ustedes hagan esta pregunta, que va a aparecer siempre en el libro de facilitador y aprendiz, pero háganla ahí mismo. ¿Qué aprendizaje de este tema pueden ustedes compartir, clase? ¿Qué acción les invita este tema a realizar para que solidifique su relación con Dios, ¿no? Y a lo mejor el hermano tal o la hermana tal van a compartir su propia respuesta, pero lo ideal es que realmente se dedique un par de minutos a esta reflexión. Les recuerden al grupo de leer el capítulo para la siguiente sesión y pues bueno, se pueda concluir con lo que es la oración final. Este es realmente el orden que lleva en sí cada tema, cada sesión, para que ustedes estén conscientes de ese orden. No lo vamos a manejar en cada uno de los siguientes temas, pero solamente le quisimos darles este ejemplo para el primero. Después les piden al grupo que realicen el cuestionario, no en la clase, sino que en la casa. Así que es importante que ellos realicen el cuestionario, que si ya leyeron el capítulo de Dios antes de la sesión con el facilitador y ahora que lo tuvieran en la sesión con el facilitador, pues muy seguramente que pueden ellos ya responder las preguntas sin ningún problema después de la clase. No en la clase, pero ya en casa, más que nada. Siguiente. Bien, el pecado, el objetivo de esta sesión es entender cómo opera el pecado en el ser humano. Entre algunos de los temas que se va a tocar va a ser la postura teológica sobre el pecado, respectivamente hablando sobre esa postura teológica de que todos nacemos expuestos al pecado. ¿Qué significa eso? La otra postura teológica que es que todos nacemos con pecado. Vamos a hablar también sobre el pecado personal, pecado colectivo, sobre el efecto vertical y horizontal del pecado y la función del libre albedrío en todo este asunto del pecado. Y todo esto desde una perspectiva wesleyana.
Siguiente. Arrepentimiento, vamos a hablar, el objetivo es entender la función del arrepentimiento en la vida del discípulo, y entre algunos de los temas que vamos a estar tocando, o que se va a tocar en el arrepentimiento, es el significado de la palabra arrepentimiento en el Antiguo y Nuevo Testamento, las características del arrepentimiento. Vamos a hablar sobre los tres elementos que hay en el arrepentimiento, que es el cognoscitivo, el por voluntad propia y el emocional. Vamos a hablar un poco también sobre la relación del arrepentimiento con el perdón. Así que ese será el segundo tema. ¿Tercero? No, cuarto tema, ya estamos en el cuarto. Siguiente sería el nuevo nacimiento. El objetivo sería conocer la importancia y resultados del nuevo nacimiento. El análisis que se va a hacer de este tema es utilizando Juan capítulo 3, Nicodemo, y Lucas capítulo 19, no Zaqueo. No existe un libro llamado Zaqueo. Es más bien Lucas capítulo 19 hablando de Zaqueo. Entonces, vamos a hacer un análisis del nuevo nacimiento de Juan 3 y de Lucas capítulo 19 en relación al nuevo nacimiento. Vamos a hablar qué es el nuevo nacimiento para ambos, de acuerdo a estos pasajes, cómo lo experimentaron ambos y la nueva creación que se tiene que demostrar como producto de ese nuevo nacimiento. Así que todo esto es de la perspectiva wesleyana. Parte de este tema es hablar de la famosa regeneración, que es el término wesleyano, metodista, del nuevo nacimiento, que es cómo Dios está regenerando nuestro interior, nuestro corazón, en esa nueva persona, nueva identidad en Dios como producto del nuevo nacimiento. Así que pasamos a salvación, que el objetivo sería entender que la salvación no es una oración o sentimiento temporal, sino todo un proceso largo de vida. Este es uno de mis favoritos, quizás por el enfoque tan profundo de teología wesleyana, porque vamos a entrar a hablar sobre salvación como un proceso que inicia con la teología de la gracia, no con la gracia previniente. Cómo opera la gracia previniente en la vida de la persona, la gracia justificadora, la gracia santificadora. Todo ese cuadro lo vamos a ir manejando paso a paso en esa sesión, en donde el tema importante va a ser la gracia como parte del proceso salvífico de Dios. La iglesia, conocer la naturaleza de la iglesia y su obra ministerial. Parte de este tema es hablar sobre la naturaleza de la iglesia, cómo está formada, quién la forma, quién es parte de la iglesia. Hablando de la iglesia no local, sino de la iglesia universal de Jesucristo, ¿no? ¿Qué dice la escritura sobre la naturaleza de la iglesia? Pues vamos a hablar sobre la obra ministerial, en el cual la enfocamos en dos. La obra ministerial nos enfocamos en su vida espiritual, es decir, cómo la iglesia provee oportunidades para desarrollar la vida espiritual de cada individuo, pero también su llamado social. Eso es muy wesleyano, cómo la iglesia está realmente impactando su comunidad. Al finalizar, vamos a tocar el tema de la Gran Comisión, que este también es uno de mis puntos favoritos en Fundamentos, porque el enfoque en esa última subtema del tema de la iglesia es motivar a los asistentes a seguir recordando que no es la función del pastor únicamente hacer discípulos, sino de cada persona. En este caso, la función de la iglesia es hacer discípulos. Vamos a hablar de la Gran Comisión también. Terminamos Fundamentos con el tema de la vida eterna. El objetivo es comprender lo que conlleva la vida eterna hoy y en el futuro. Vamos a hablar sobre qué es la vida eterna, dónde comienza la vida eterna, el famoso concepto teológico de ya, pero no todavía, que no sé si lo han escuchado. Vamos a hablar de ese concepto teológico ya, pero no todavía. ¿Qué es la vida eterna en el sentido escatológico? Y la resurrección y la vida eterna, la función que tiene la resurrección de nuestros cuerpos, de nuestro espíritu, en todo este concepto de la vida eterna. Así que, a grandes rasgos,
Todos estos son los temas que vamos a estar, los subtemas que vamos a estar tocando en cada tema de fundamentos. Como cada libro de facilitador tiene las instrucciones, fundamentos también lo tiene, en el cual les motivamos a que ustedes, antes de pasar a la conclusión, puedan darle la evaluación del curso al grupo, la evaluación de fundamentos. Tomar la tarea, recordarles a la gente de que tomen la tarea de elegir a una persona para invitarla a iniciar el programa Ruta 180 y recordarles que confirmen quién va a asistir o quién está haciendo planes para asistir al Retiro Renueva. En este caso, el Retiro Renueva, si Fundamentos inicia en noviembre, el Retiro Renueva no va a suceder sino por ahí como a lo mejor mayo o junio del próximo año. Entonces, a lo mejor va a ser muy pronto comprometerse, pero sería bueno al menos decirle a la gente quién estaría interesado en asistir al Retiro Renueva. Recordemos que la gente no puede ir al Retiro Renueva si primero no termina Fundamentos. Por ende es que, haciendo un paréntesis, la clase de alineamiento tiene que suceder antes del Retiro Renueva. Si algún aprendiz no terminó todos los temas de fundamentos, pues bueno, va a tener que ir a la clase de alineamiento para poder concluir con todos los temas de fundamentos para que pueda ir al Retiro de Renueva. Después pasan a lo que es la conclusión en la página 67 del libro y le recuerdan del epílogo, que es ese capítulo que viene al final de cada libro que ellos pueden leer en casa tranquilamente, donde hablamos el epílogo de fundamentos. Déjenme les hablo del epílogo de fundamentos. Acabo de publicar un libro y esto no es comercial. No me vaya a cobrar el pastor Humberto por este comercial, pero acabo de escribir un libro que se llama El Método, un acercamiento al discipulado desde una perspectiva contextual y wesleyana. Y parte del epílogo que aparece aquí en Fundamentos aparece realmente en ese libro. Lean el epílogo cuando terminen Fundamentos. Es importantísimo. Hablo de las reglas generales, no nada más en el tiempo de Juan Wesley, pero cómo esas reglas generales podemos vivirlas el día de hoy. Juan Wesley utilizaba las reglas generales como un fundamento en el discipulado de las personas del metodismo de aquel tiempo del siglo XVIII. Así que espero que puedan disfrutar mucho el epílogo de Fundamentos. Ahora sí, preguntas de los temas que acabo de compartir, dudas. Adelante. Pastor, no es sobre lo que acaba de compartir, sino dónde podemos conseguir el libro que acaba de escribir. El método. aunque no era comercial. Sí, no le digo. Ahí voy a mandar mi ofrenda allá a las iglesias de Iowa por este comercial. En Amazon. Cuando salga yo les mando un texto. Perfecto, exacto. Gracias. Bien, antes de pasar a la siguiente parte logística con Caleb, solo les sugiero mucho que los facilitadores tengan el reloj consigo cuando estén dando estos temas. Tienen un nivel doctrinal y teológico mucho mayor que los de Crece y los de 1 a 1. Por lo tanto, hay que monitorear mucho el tiempo para que no nos prolonguemos demasiado en un punto en específico y que después los otros dos puntos de un tema no se alcance a dar en 1 hora. Por otra vez, por la profundidad teológica y doctrinal, tratamos de todo encajar en 1 hora para que no sea demasiado pesado que la persona esté procesando esta información en 2-3 horas, ¿no? Aún así, creemos firmemente que esto fácilmente se puede dar en una hora, si pueden manejar muy bien el tema, las preguntas y respuestas, ¿verdad? De la gente. Ay, se me movió. Muy bien, si no hay alguna duda o pregunta, adelante, Caleb. Bien, entonces estaremos hablando de lo que son las instrucciones de preparación. Los pastores que ya han estado en estos talleres, ya hasta creo que pueden dar una parte de este taller aquí conmigo. Que la estructura es muy similar, es bastante metódica, ¿verdad? Dentro de lo que es la preparación, pues tenemos que hablar de invitar y dar seguimiento. Les comentaba parte de esta dinámica y en nuestro contexto, uno conoce a su gente
sabe a quién hay que recordarles más. No hace mucho estábamos platicando de esos días de lluvia que teníamos unos miembros en particular que cuando llovía sabíamos que esas personas iban a estar en el servicio, ¿verdad? Llovía y sabía, y hasta nos decía, no, llueve y aquí estamos. Entonces, parte del seguimiento es conocer a nuestra gente. Y les digo, estamos en fundamentos. Cuando ustedes lean el libro, van a decir, estas personas tienen que venir. O sea, definitivamente. Hemos pasado por experiencias de retiro, creo que es bastante emotivo y la experiencia espiritual de sanidad del alma, todo esto, pero esto toca la mente de una manera muy interesante y la razón. Entonces, creo que el tener eso en mente, el momento de dar el seguimiento, es importante porque es parte de su vocabulario, el momento de animar a los aprendices a continuar. Te invito por esta razón, te estoy insistiendo por esta razón. El material está buenísimo, lo necesitas, y va a solidificar, va a ser un fundamento en tu vida. Entonces, esto es parte del del trabajo de fundamentos en la preparación. Usar la lista de Ruta 180, como les hemos comentado, es clave. Créanmelo, si ustedes se los quieren memorizar y al final acordarse quién llevó qué y quién no faltó a qué, es imposible. Más si tiene un sermón por semana a memorizar, va a ser imposible que usted se acuerde al final del año quién fue a qué y qué no, y después pasarlo a la lista. Entonces es importante tenerlo en mente, su lista de la clase Fundamentos, y corroborar con el récord de discípulos del archivo Excel. Lo que estamos haciendo, el trabajo de textos, ¿verdad? Invitar a través de mensajes de texto. eh, Usted va a entender el flow y va a ver cómo un simple texto, una recordada le pudo salvar el tener a 5 en la clase, a tener a 10, o a tener de 3 a tener a 1, qué sé yo. Las llamadas, como le he dicho, esa llamada lo hace muy personal. El escuchar la voz de uno, créame, es muy invitacional. El escuchar la voz del pastor, de la pastora, del líder, del miembro, lo hace muy personal y la persona le hace más posible que esté ahí en la sesión. Textarle una segunda vez, una tercera vez antes de que inicie la sesión, llamar para confirmar, eso créame, hace una gran diferencia. Entonces, no sé cómo hasta ahorita, pastores o hermanos que hacen esta labor, cuál ha sido su experiencia, cómo se han sentido al momento de mandé un texto y parece que se fue a las nubes y jamás regresó, que no me contestaron. La clásica, si es gente joven, a veces sucede eso, o si hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero creo que lo importante es seguir ahí, no dejar de invitar, no dejar de dar el seguimiento, eso es clave. Si llamé una vez y no me contestó, si llamé 5 veces y tampoco me contestó, creo que no puede estar en nuestras mentes. Yo llamo hasta que escucho una respuesta de la persona, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo de seguimiento. Parte de esta dinámica que utilizamos en ruta es las imágenes que compartimos, que como ven tienen un theme, el color es un logo. Van a agarrar su libro y van a ver una tonalidad similar y va a asociarlo a la clase que va a estar recibiendo la persona. Practicar los temas, conocer bien el contenido, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, son temas más profundos, conocer la agenda de cada tema. Si usted está en el capítulo, en la sesión donde hay 2 temas, y usted dio un tema tranquilamente en 1 hora y se le pasó que había otro tema, entonces, pues ahí eso es importante que lo considere, ¿verdad? Practicarlo con el PowerPoint le va a ayudar mucho el tener ese flow, sobre todo en esta cuestión de temas más profundos. Algo que va a encontrar en los PowerPoints es que va a haber frases que son en los libros del facilitador, del aprendiz, perdón, hay páginas donde la persona tiene que completar una frase, y esto es como simplemente una cuestión pedagógica. Es una frase, o a lo mejor va a escribir un tipo párrafo,
Me va a salir para que se pueda ver. ¿Ahí lo ven bien? Ok. Si pueden ver, hay un 1 y la línea, 2 línea, 3 línea. So, el facilitador tiene 1 y underline, así en la línea tiene marcado el texto. O no es una respuesta, es simplemente para que haya esa interacción. Entonces, en el PowerPoint va a encontrar lo que debía haber dicho aquí. Entonces, cuando la persona está viendo la presentación y está haciendo su trabajo en el libro, está teniendo esa interacción con usted, la pantalla, y lo va a ayudar a memorizar más y a recordar, y no que se sienta, porque la clase es bastante profunda, que la gente puede sentirse un poquito pesado. Entonces, dentro de la presentación, esto lo hicimos muy intencional por el tipo de material, y por eso me refiero que es importante que tenga cuidado en pues, practicar lo que es eh, el PowerPoint, por esta razón. Entonces, dentro de los temas va a encontrar esta dinámica, y creo que es importante que esté al tanto para que así no le dé el clic, no pase a la diapositiva a la siguiente muy rápido y tal vez no le dio chance al aprendiz en escribir esa parte del texto. Lo que hemos hecho, realizar el checklist, las cosas que va a utilizar, el lugar donde va a reunirse, las sillas, si va a ocupar mesas, las Biblias. Si usted, en el caso como el pastor Rubén, que es más a delivery, va al lugar donde se encuentra la persona, ¿verdad? Lo manda por Uber, ahí te va a mandar la clase por Uber, va a decir. Es más 1 a 1, entonces, ok, voy a llevarme conmigo los libros de aprendiz, ¿verdad? Por aquello de que la persona se fue a no sé dónde y dejó su libro de aprendiz en otro lugar, o qué sé yo. O invitó a su familiar, ¿verdad? Que estaba afuera, regresó y ya iba encarrilado, no sé, por cualquier cosa siempre, nunca está de más estarse preparado. Si hay las hojas de evaluación que tiene con usted, todo ese tipo de cosas, ver los links de descarga, tener las copias necesarias, la hora, qué sé yo, todo ese tipo de cuestiones que hemos estado hablando en la checklist. El seguimiento, eh, son 5 sesiones. Si la persona va a mitad y no llevó la tercera sesión, pero le siguió, entonces hay que pensar en el seguimiento para que la persona no se pierda las últimas 2, qué sé yo. Es parte del trabajo cuando estamos dando fundamentos. Recordarles a las personas, hey, no olviden de leer el siguiente capítulo, contestar las preguntas. Nos vemos la próxima semana para la reunión o dependiendo cómo las tengan. Y lo último, dentro de esto son las clases de lineamiento, que lo hemos estado mencionando. Para las personas que van a estar asistiendo a Renueva, estas clases las pueden hacer al final, son 2 horas. Entonces la persona va a ser alineada doctrinalmente. Si una persona que no ha participado, ¿verdad? O que es nueva, pero tiene tiempo en el camino del Señor, qué sé yo, tiene estudios pastorales, de todo puede suceder. Y así estas clases alinean a la persona a lo que es la ruta 180, ¿verdad? Entonces, esta clase la puede tener, la clase de alineamiento, y ya lo prepara a la persona así a ir directo pues a lo que sí, que es Renueva. Y bueno, el facilitador, recordamos que tiene la bendición de aportar a que los aprendices continúen con la ruta hasta terminarla. Vea cómo el trabajo de cada facilitador durante cada estación fue esencial para que cada persona llegara a fundamentos, ¿no? Y en este caso, en fundamentos, pues el facilitador invita y da seguimiento a la gente que se le ha dado, ¿no? Así que no nos desanimemos, como decía Caleb, en el proceso de estarles recordando, enviando textos, llamadas, al estar invitando y dándole seguimiento. No se desanimen si de pronto la gente no está respondiendo, o si empezaron con X número de personas y a mitad de fundamentos la gente, la verdad, ha bajado el número de personas asistiendo al curso.
no se desanimen, simplemente continúen trabajando. Puede ser que a final de curso se reintegren y bueno, las sesiones que hayan perdido, pues las pueden recuperar en la clase de alineamiento. Así que el facilitador invita a dar seguimiento, pero también enseña el curso. Así que esa parte de enseñar, como ya se mencionó, háganlo con mucha calidad, invirtiendo tiempo, leyendo bien el material, que no suene que ustedes apenas están leyéndolo y confuso, más cuando Fundamentos tiene un nivel mucho más elevado de doctrina y teología. Así que Fundamentos sí tiene que leerlo, releerlo, si el facilitador no es el pastor. Así que ponga la atención a eso. El facilitador también es un puente para el retiro Renueva, así que hagamos todo lo posible para que los aprendices terminen Fundamentos. Si no terminaron, pasen a la clase de alineamiento y que eventualmente puedan llegar a Renueva, que es la última sesión. Así que cumpliendo todo esto, solo le quedaría una sola cosa y es bien hecho. Esperamos que al final de Fundamentos ustedes puedan mirar atrás y puedan decir, excelente, hicimos un muy, muy buen trabajo. Si con esto concluimos toda la parte teórica, de logística, de instrucciones, de Fundamentos, gracias por su atención. ¿Alguna duda o pregunta antes de que cerremos este entrenamiento? Solo para corroborar, Fundamentos es impartido a las personas que ya fueron a Crecia, a Experiencia y también a de 1 a 1. No es necesariamente con personas aisladas, ¿verdad? Exacto, solamente eso que acabamos de mencionar, sí. Sí, porque como se mencionó la idea de animar a la gente a que participe y cosas como eso, pues el hecho de que fueron pocas, de que por supuesto no es masivo, esto pues no significa que debamos saltarlo, sino que lo hagamos con las personas que tenemos y entonces porque es una secuencia completa. Qué bueno que lo mencionas, pastor, porque el objetivo de publicarlo en la iglesia el domingo, en Facebook, Fundamentos se acerca, Fundamentos viene, pastor, entonces, ¿me puedo meter a Fundamentos? Sí, pero tiene que primero empezar con Crece o con la clase de alineamiento para ir a Experiencia. Entonces, eso empieza a crear en la gente bastante interés, curiosidad, y cuando usted explica qué es Fundamentos, y la persona se emociona y le dice, pero tienes que pasar por Crece y Experiencia, se sigue creando otra vez una responsabilidad en nuestro discipulado. Que en mi experiencia dando esto en otras iglesias y en mis propias, en la iglesia anterior, la persona a veces la desidia lo deja no tomar la clase de Crece y eventualmente no llegar a Experiencia. E inclusive cuando llega a Experiencia, dice, bueno, tomo de 1 a 1 luego. Cuando escucha de Fundamentos, dice, ¿por qué no tomé de 1 a 1 antes? Entonces crea esa conciencia de ser responsable con procesos y el discipulado es todo un proceso de vida, ¿verdad? Así que eso es algo importante, aún promoverlo a toda la congregación, ir despertando ese interés y que, bueno, puedan eventualmente integrarse a ruta para que lleguen ahí. Pero es únicamente exacto para los que ya vienen de 1 a 1, habiendo terminado de 1 a 1. Agradecidos a David y a Caleb por la clase, por este tiempo que nos entregaron y dar gracias a Dios por esta oportunidad de seguir enseñando a la iglesia y alcanzando personas para que profundicen en el conocimiento de Dios.